Es una jornada especial hoy, ¿no? Una jornada muy especial y Dios está con nosotros en forma especial también, ¿eh? Estamos un poquito santamente obsesionados con la mente de Cristo, porque yo le vengo hablando hace ya 6 mensajes anteriores de que dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es algo sorprendente, que nosotros podamos tener la mente de Cristo, por supuesto, a través del Santo Espíritu de Dios. No sé, hay un movimiento de sonido acá, pero ¿usted me escucha bien? Bueno, usted sabe que si usted tiene a Cristo en el corazón, usted tiene la mente de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 2, 16. Y eso es algo sorprendente, porque muchas veces te has tirado abajo a lo mejor, ¿no? Hay una baja autoestima, decir, bueno, yo quién soy, yo no puedo, todos son mejores que yo. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios nos fortalece, nos sana, nos libera, nos da, no sé, una transformación interior, ¿no? El tema es que este versículo que venimos leyendo hace 6, 7 mensajes atrás, es que es muy sencillo, directamente lo dice, lo declara, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa palabra mente, atención, esa palabra mente en el griego del idioma original de esa carta que el apóstol Pablo escribió, esa palabra mente es en el griego nous, que significa intelecto. Atención, porque le puede llegar a hacer más luz, ¿no? Mejor entendimiento para usted. Esa palabra significa intelecto, mente, entendimiento y pensar. También implica el pensamiento, el sentimiento o la voluntad. Este diccionario en el griego nos aclara un poquito la dimensión que tiene esa tremenda frase. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, tenemos su intelecto, su mente, su pensamiento, su sentimiento, su voluntad, su entendimiento y su pensar. Mente, su mente, dice ahí el traductor de la Biblia, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que tener, no menos, no importa que usted piense de usted lo que quiera, pero usted, si es cristiano, tiene la mente de Cristo. Y yo proclamo esta palabra de bendición, porque muchas veces hemos recibido palabras de maldición, diciendo, bueno, la verdad que mucho no va a hacer, no va a lograr, no va a avanzar, la verdad que ¿a dónde va a ir? Está bien. Pero nosotros cuando conocemos a Cristo, entendemos que dice la Biblia, Dios hace sabio al sencillo, o sea, al que no tiene mucha capacidad o intelecto aparentemente, el Espíritu Santo viene a renovar de tal manera nuestra vida que nos cambia la mente, nos cambia la manera de pensar. ¿Quién no ha sido cambiado en la mente ya? ¿Que ha sentido un cambio en la mente? Levante la mano si alguno ha sentido un cambio en la mente, de que nos conocemos a Cristo y conocemos la palabra, hemos recibido un cambio, pensamos distinto, pero estamos, claro, obviamente creciendo, obviamente estamos siendo transformados. Y en este día quiero hacerle mención de que la mente de Cristo es una mente de integridad en cuanto a la verdad, a la verdad. Tal es así, Jesús encarna la misma verdad que Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿no es cierto? O sea, su naturaleza misma es la verdad. Y sabe que tenemos un mundo donde, obviamente, ¿no es cierto?, hay mucha lucha en cuanto a esto, ¿no? Y la Biblia nos enseña, nos explica
en qué ambiente espiritual nosotros nos movemos, ¿no? La Biblia nos enseña, nos explica los reinos espirituales, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino de Dios, el reino de Satanás, que quiere todo lo malo, todo lo oscuro, todo lo pervertido, todo el sufrimiento para el ser humano. ¿Está bien? Entonces empezamos a entender también. Jesús tenía pleno conocimiento de los dos reinos, pleno conocimiento del reino de las tinieblas, y lo confrontaba y lo venció totalmente, dice la Biblia. Entonces nosotros, como sus discípulos, debemos andar por ese mismo camino. ¿Cuál es el camino? Me refiero al camino de la verdad, al camino de la integridad, al camino de la sinceridad absoluta, real, no teniendo nada oculto, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice, renunciando nosotros a lo oculto y a lo vergonzoso. O sea, caminar en la verdad, no admitir en la mente la mentira, el engaño, la defraudación, la hipocresía, esas cuestiones ocultas, eso que me reservo allí en lo secreto. Realmente de ahí se va a agarrar Satanás para oprimir tu vida. ¿Está bien? O sea, esto no es un secreto, pero valga la palabra, es un gran secreto de la vida de santidad, de la vida de poder en el Espíritu Santo. O sea, caminar en la verdad, caminar en la integridad. De tal manera es tan importante esto que una de la parte de la armadura para estar cubierto y armado y protegido contra todas las acechanzas malignas del demonio es el cinturón de la verdad, describe el apóstol Pablo en capítulo 6 de la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 6 nos describe toda la armadura. Una de las partes fundamentales de la armadura del creyente es la verdad. Si el creyente no anda en la verdad, obviamente que tarde o temprano su vida espiritual va a caer. No va a tener éxito, no va a tener victorias espirituales, no va a avanzar. Satanás lo va a tener bajo la planta de sus pies, cuando tiene que ser al revés. Cuando usted tiene que pisotear a las serpientes y escorpiones, decía Jesús en forma figurativa, pisoteando demonios tenemos que andar. Cuando nosotros caminamos con la verdad, eso es posible. Amén. Eso es posible. ¿Está bien? Entonces tenemos en realidad una cuestión acá con el mundo, porque no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. O sea, tenemos que vivir en forma especial. Eso nos dice el Señor en su palabra. Pero obviamente que vivimos y tenemos que tener comunión, en realidad contacto, ¿no es cierto? Tal vez no la palabra comunión, sino contacto con el mundo. Y tenemos que tener, obviamente, relaciones laborales, de formación educacional, póngale en la escuela, en la universidad, y tenemos que tener contacto en este mundo. No podemos escapar. Mientras vivamos en el cuerpo, estaremos en el mundo. Pero hay una tremenda verdad, Jesús lo enseña. Dice Juan 8:44, vosotros sois aquellos hipócritas, estaban escuchando esta palabra. Y Jesús, hermano, rechazaba toda hipocresía porque era una mentira. La hipocresía es una mentira tapada por una verdad. Jesús le trataba de sepulcros blanqueados, le trataba de lobos vestidos de ovejas, etcétera, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, quiere decir que antes sí estaba en la verdad, pero no permaneció en la verdad. Atención con eso. Porque la persona que camina en la verdad hoy puede retroceder, puede equivocarse
y eso no debería suceder. A Satanás, dice, le pasó eso, no permaneció en la verdad, porque en algún momento estuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, su naturaleza misma es mentira, ¿no? Porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira, o sea, Satanás impulsa el corazón mentiroso, impulsa la hipocresía, impulsa esa doble rostro, esa manera, ¿no es cierto?, que muchas veces hemos visto en este mundo, ¿no? Y lo más sorprendente que termina diciendo, y a mí, decía Jesús, el siguiente versículo, habla del padre de mentira, del mentiroso padre de mentira, y a mí, porque le digo la verdad, no me creéis. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Porque él se enfrentó a un mundo de mentira. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. Dice el apóstol Juan que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Imagínense entonces, ¿qué vamos a vivir en el mundo si no mentiras? Donde la defraudación, donde el engaño, donde en realidad hay personas, lo describe la Biblia, que se levantan pensando a quién pueden engañar, a quién pueden engañar, a quién pueden mentir. Bueno, todo eso es un mundo espiritual liderado por Satanás, que es el padre de mentiras. Siempre cuando usted lea padre en la Biblia, es fuente, ¿está bien? El padre significa fuente, es la fuente, la fuente. Bueno, el padre de mentira es la fuente de todo engaño, de toda mentira. Entonces es muy importante que usted lo entienda para tomar distancia. Porque si nosotros vamos a tener la mente de Cristo, vamos a tener que tener muy en cuenta este aspecto espiritual de la vida cristiana, ¿está bien? O sea, el 9º mandamiento, por ejemplo, dice, no levantarás falso testimonio. No mientas contra tu prójimo. En realidad no difames. ¿Está bien? La difamación es una de las armas del diablo. Por eso Jesús decía, bienaventurados, dichosos, felices, realmente bendecidos son cuando digan toda clase de mal mintiendo por supuesto, contra ustedes, porque eso quiere decir que ustedes son siervos de Dios. Ahí está. ¿Por qué? Porque en la impotencia que tiene Satanás, que comanda, que dirige este mundo, al no poder hacer daño al pueblo de Dios, por lo menos va a difamarle para tratar de dañar la reputación del siervo o la sierva del Señor. Entonces es muy importante que usted lo entienda, porque vivimos en un mundo de mentira, comandado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, que es el mentiroso, padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es absolutamente mentiroso. Es su naturaleza el engaño. El engaño es su naturaleza. Por eso ustedes se tienen que aferrar a la palabra de Dios, aferrarse, y ahí está, obedeciendo la palabra del Señor, como el domingo pasado hablamos, ¿no?, del poder de la obediencia. Obedecer, 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 por más que le cueste, por más que, bueno, obviamente no le sale, por más, hermano, que por allí, ¿no es cierto?, tiene muchas luchas, obedezca la palabra, aférrese de la verdad, porque eso le va a hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Entonces es muy importante que usted lo entienda. Mire, le cuento una historia. En el año 1899 había una cuestión muy especial en China, ¿no? En el país de China. No existía el comunismo, por supuesto, todavía, ¿no es cierto? En 1899. En China había muchas potencias que estaban ahí, digamos, con muchos intereses, pueden ser económicos, ¿no? Y había un descontento en contra de los extranjeros. Había grupos muy nacionalistas chinos, entre ellos estaban los llamados boxers,
Los boxers porque eran peleadores, practicaban una manera de pelear, ¿no? Como ¿cómo se llama? Bueno, como karate, taekwondo, que son artes marciales, esa es la palabra, artes marciales, por eso le llamaron los boxers, ¿está bien? Que son los boxeadores, los que pegan, los que tiran golpes, ¿no? Pero realmente, bueno, y había todo un movimiento, era como una secta mística, una secta nacionalista y también practicaban esas artes marciales. Bueno, la cuestión es que todo estaba caldeado, todo estaba bastante en contra de los extranjeros, ingleses, norteamericanos, que siempre andaban haciendo lío por ahí, ¿no es cierto? Pero en el medio estaban los misioneros cristianos, que con profundo amor y profundo corazón misionero trataban de predicar, y así surgió una gran iglesia cristiana en China, ¿no es cierto? Y la cuestión que en aquellos años 4 periodistas se reúnen en Denver, Colorado, ¿está bien? Ese estado en el centro de Estados Unidos, cuya capital es Denver. Entonces dijeron, ¿qué noticias podemos publicar en el diario? Imagínense, 1899, o sea, el diario, el periódico era lo máximo, lo máximo. Entonces, realmente no sabían qué publicar, no había buenas noticias, no había noticias impactantes. Entonces inventaron una noticia. Dijeron estos 4 periodistas, vamos a inventar de que las empresas alemanas, inglesas, van a hacer un camino en medio ahí de la China y van a derribar la muralla china. Una noticia impactante. Y bueno, y así fue. Es una mentira. Pero bueno, había que inventar algo. Ese es el problema. Cuando se empieza a mentir, ¿no es cierto?, lo que puede causar en el mundo. Y atención que esa noticia, que fue impactante, iban a derribar la muralla china, iban a hacer una autopista, los ingleses, los alemanes. Entonces ya se publicó en Europa también esa noticia mentirosa, mentira. Bueno, cuando llegó la noticia a China, hermanos, se desató una guerra terrible de la cual murieron, atención, 100.000 personas asesinadas por los tumultos, por las guerrillas nacionalistas, por los boxers, por eso se llamó la guerra de los boxers, que duró hasta 1901, de los cuales, de las 100.000 personas asesinadas en esa guerra, lamentablemente, 200 eran extranjeros. Y la mayor cantidad de esos 200 personas asesinadas por los boxers chinos eran misioneros cristianos. Yo he leído historias muy tristes, porque esta gente mataba a toda la familia del misionero, niños. O sea, realmente, hermanos, los decapitaban a los niños de los misioneros que habían ido a predicar el evangelio nada más a China. Bueno, fue algo terrible, también perseguían a los cristianos chinos, que realmente eran iglesias muy grandes, o sea, la obra del Espíritu Santo fue muy, muy poderosa en aquellos tiempos en China, ¿no es cierto? Y todo por una mentira. Es una guerra, hermano, como todas las guerras injustas, ¿no es cierto?, donde mueren inocentes, donde mueren niños, lamentablemente, personas que nada tienen que ver con los intereses contra los cuales se pelean, ¿no es cierto? Pero todo nació por 4 mentirosos, por 4 periodistas. No eran ensobrados estos, pero eran mentirosos. Pero verdaderamente, amado, yo digo, lo que puede generar una mentira, ¿no? Puede generar muerte. Muerte puede generar, ¿no? Y bueno, yo digo, o sea, Satanás, si es el padre de mentira,
nosotros los creyentes, si queremos tener el pensamiento, el intelecto, el sentimiento, la voluntad, el deseo, la manera de ver la vida como tenía Jesús, o sea, la mente de Cristo, vamos a tener que tomar distancia de toda mentira. Vamos a tener que tomar conciencia de dónde viene eso. Que el engaño no es de Dios, que las mentiras son de Satanás y que nosotros tenemos que tomar mucha distancia. Porque ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice el Salmo 15. ¿Quién morará en el monte santo? En el monte santo. El limpio de corazón. ¿Cómo es que dice esa palabra? Pero el versículo 4 dice, aquel que jurando en daño propio, no por eso cambia. Y vamos a poner allí el Salmo 15, si me están tomando ahí. Salmo 15, versículo 1, versículo 2, por ejemplo. ¿Quién morará en el monte santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios, hermano? El que habla verdad en su corazón, dice el versículo 2. Amén. Ahí me acordé. Y ahí Bueno, el que habla verdad en su corazón. Es imposible estar en la presencia de Dios en plena comunión con el Dios de la verdad absoluta y tener mentiras en el corazón. No podemos, no lo vamos a lograr. No tendremos la comunión que Dios anhela que nosotros tengamos. Nunca tendremos la comunión que Jesús tenía con el Padre. Porque no había mentira en su corazón. Y dice, el que hace justicia, el que anda en integridad, el que habla verdad en su corazón. Fíjese que antes que salga la palabra, primero está en el corazón. El que habla verdad en su corazón. O sea, quiere decir en sus pensamientos. El que no admite mentira, quiere decir. Por eso el versículo 4 dice, el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. La palabra empeñada, la palabra que él prometió, la palabra que él juró, no se puede sacar. Y es una persona que habla con verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que cambiar. Si queremos avanzar espiritualmente, si queremos vencer a todos los demonios que nos han tenido oprimidos de que nacimos tal vez, vamos a vencerlo, pero si andamos en el camino de la verdad. Amén. 1899 le dije, ¿no? Pasaron 100 años y un día, justamente 100 años, ¿no? Un día en el Alcázar, aquí en Misiones, en 1998, 99, explotó una bomba en el Alcázar, una bomba. Lamentablemente un niño iba pasando por ahí y tocó la bomba que habían dejado y explotó y murió. Una cosa increíble. Los medios nacionales vinieron acá, hermano, a la zona. Un niño había muerto por una explosión de una bomba que había sido preparada en una caja de herramientas y cuyos explosivos hicieron detonar a clavos que destrozaron a ese pobre niño. Fue algo terrible, fue algo impactante a nivel nacional. Y el principal sospechoso no se le ocurrió mejor idea que venir a Victory Church. Y éramos pocos en aquella época. Vio que todos los caminos vienen a Victory Church, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Bueno, éramos poquitos, estábamos al lado del casino, lo que es ahora el casino ahora. En aquella época no existía el casino, ¿no es cierto? Nosotros bendecimos ese lugar con una campaña, me acuerdo. Bueno, vamos a ser positivos. Bueno, la cuestión es que al lado de lo que es ahora el casino, nos alquiló un hermano que congregaba, ya está en la presencia del Señor, ¿no? Nos alquilaba ese lugar y, hermano, en ese tiempo, el Señor me quería pulir a mí personalmente como pastor. Hermano, salíamos de una y nos metíamos en otra.
Salíamos de una, nos metíamos en otro, problemas por todos lados teníamos, nos hacían problemas, nos denunciaban, querían hacer juicio. Hermano, andamos, no sé, era algo terrible la tribulación que pasamos en aquella época. Podía escribir una enciclopedia de varios tomos. Bueno, la cuestión es que nos fuimos, alquilamos ese lugar y realmente, bueno, estábamos ahí descansando en el espíritu porque realmente en el otro local que estábamos era un problema terrible, terrible que teníamos con la persona que vivían ahí. Bueno, es muy largo para contarle. La cuestión es que, estábamos en el lugar ahí, contentos, nadie nos molestaba. Entonces, en una de las primeras reuniones que teníamos en ese local, me dice una hermana que congrega ahora en banda, congrega ahora, mira hace los años que hace, ¿no? Y me dice, hermana, pastor, ahí afuera, terminó la reunión, ¿no? Yo ministré y me dice, pastor, allá afuera está la televisión. Le digo, qué bueno. Nos van a hacer propaganda, no sé, viene a hacer un reportaje. Ya me acomodé la corbata porque en aquella época usaba corbata. Digo, tengo que salir bien en la televisión. No, lo que pasa que es por ese hombre que era un médico peruano, que era el principal sospechoso. Y ya le digo, se le ocurrió venir con toda la familia a Victory Church. Entonces, afuera, no lo podía creer, estaba Canal 13, hermano, Canal 9 de Buenos Aires, Telefe, no faltaba ni uno. Y yo me dio una gana de ir al baño en ese momento, amado. Me hice que no pasaba nada. Y bueno, entonces el otro día fuimos tapa del territorio, acá en el, ¿vio? Y decía, este médico pasó el día con el pastor. No lo podía creer. Yo cuando leí ese diario, yo no lo podía creer. ¿Conmigo? Yo le decía a Graciela, no, conmigo no estuvo con, no sé. Era mentira, era toda una historia inventada. Entonces, a lo que voy para hacerlo más corto, amado, yo digo, en 100 años los periodistas no han cambiado. No han cambiado. Y bueno, pobre gente tiene que trabajar. Y si no hay, la inventan. Pero la cuestión es que, bueno, que estuve almorzando en mi casa, eso también. Y después, digamos, a la tarde fueron a la reunión ahí de la iglesia, y que ni siquiera iglesia la llamaba, ¿no es cierto? Le llamaba secta, sinvergüenza. Fue con el pastor después de almorzar juntos. O sea, un invento, una cosa. Había que poner algo en el diario, ¿no es cierto? Bueno, y ahí empecé a ver realmente cómo es la cosa con el periodismo, ¿no? Después este periodista vino a pedirme consejería, oré por él, nos hicimos amigos. La última vez que lo vi me ofrecía y me preguntaba si quería ser intendente, ¿vio? Así, no mucho, muy amigo. Bueno, pero realmente es así, la vida cristiana es así, ¿está bien? Nos enfrentamos a cuestiones que nunca pensamos enfrentarnos, pero nosotros, teniendo contacto con tanta gente, y verdaderamente gloria a Dios que es así, porque nosotros somos llamados por Dios con una tarea de ser testimonio, de evangelizar, de poder mostrar a la gente que hay otra manera de vivir. Vamos a tener que estar en la vereda del frente de la mentira, ¿está bien? Vamos a tener que estar verdaderamente, hermanos, del lado de la verdad. Y si mienten, que mientan, pero nosotros vamos a tener victoria solamente cuando elegimos el camino de la verdad. Amén. Solamente, amado, no hay otra manera, no hay otra forma. Esa era la mente de Cristo. Él no podía admitir, atención, no podía admitir la hipocresía de esta gente, que para colmo
era religiosa, porque eso es lo peor. Si una persona camina el camino de la mentira y vive de la mentira y se goza en la mentira, bueno, cada uno elige su destino en realidad, ¿no es cierto? Pero cuando alguien que dice conocer a Dios, alguien que dice ser un siervo, una sierva del Señor y camina con la mentira, es lo peor que puede haber, es lo peor para Dios. Porque Dios no tiene nada que ver con la mentira. Por eso nosotros, si queremos tener la mente de Cristo, ya le digo, y también realmente, hermano, caminar en victoria contra todos los demonios, vamos a tener que caminar recto. Lo que es blanco, lo que es negro es negro. Amén. Y hay que tomar una decisión. Si a lo mejor te han enseñado el tema de una mentirita piadosa, ¿vio? Porque el mundo te enrieda de tal manera al mismo cristiano sincero que por ahí, hermano, cuando querés ver, bueno, no era tan así, era así en realidad. Era así. Por eso tenemos que rever siempre ese aspecto de la vida cristiana. Hablar con verdad, por más que nos cueste, por más que quedemos mal. Hay muchas situaciones, amado, que son realmente muy tristes en la casa, en la familia. Muchas veces hay mentiras ocultas. Por eso yo cuando tengo oportunidad de aconsejar a un matrimonio, a una pareja, a una familia, siempre le he dicho, anden con la verdad, cuenten la verdad. No, pero mis hijos no saben nada de esto, pero cuente, lo mejor es la verdad, en lo posible, en lo posible. Es muy bueno, hermano, saber la verdad, abrazar la verdad y poder caminar en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque eso nos trae liberación, eso nos trae libertad. Y eso hace que nosotros caminemos libres de toda carga espiritual. Porque Satanás se aprovecha de eso, cuando hay algo oculto o vergonzoso. Pero realmente esta es una palabra muy, muy, muy importante, muy interesante, porque yo sé que usted quiere verdaderamente caminar en victoria. Efesios 4:23 dice, ser renovados en la actitud de su mente. Interesante como dice acá. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. O sea, somos nueva creación, creados a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por tanto, por eso, porque Dios nos llama a ser sus hijos de verdad, dice, en verdadera justicia y santidad. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Evidentemente está hablando de los creyentes, ¿no es cierto? Es tan importante que usted lo entienda, es tan importante que usted tome la decisión de dejar esa manera de ser. El ejemplo máximo. Dice 1 Pedro 2:22, hablando de Jesús, nuestro ejemplo máximo, a lo que aspiramos. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Con razón Satanás temblaba cuando aparecía Jesús, porque había absoluta verdad en él. Eso es muy importante que usted lo entienda. Usted no va a vencer el mundo espiritual de las tinieblas si no anda con la verdad. Entonces vamos a tener que tomar esa decisión, caminar en la verdad y apartarnos de toda mentira. Por eso me impacta cuando Jesús dice, y a mí que yo les digo la verdad no me creen. O sea, ¿será que hay una tendencia humana a creer más la mentira que la verdad? ¿Será? ¿Por qué la gente en realidad cuando pasa por la ruta ve el gauchito Gil, le toca bocina? Tin, tin. Cuando Jesús viene a llevarnos a la bendición, a la salvación, la gente le es más fácil creer en un delincuente, parece que fue realmente, bueno,
recibió tal vez lo que sus fechorías hacían porque era delincuente, y la gente empezó a tejer toda una fábula, el diablo mismo, toda una fábula alrededor de él, ¿no? Y bueno, y empezaron a adorarle, invocarle, cuando la Biblia dice que es prohibido terminantemente invocar a los muertos. Es más fácil creer en un muerto que existió, que fue a un delincuente, pero no importa. Es el patrono de los delincuentes. Dice, yo estuve leyendo ahí, investigando, porque no le quiero decir algo que no sé. Y dice que el Gauchito Gil era devoto de San La Muerte. Todo el combo tenía. Todo. El combo. ¿Sabe quién es San La Muerte? Bueno, que es santo, ni santo. No es ningún santo, pero en realidad es Satanás. Lo dice la Biblia. Y la gente va y es devota de San La Muerte. O por ejemplo, la difunta Correa, que tenemos una sucursal acá cerca. Tenemos una sucursal. Y hay que llevar una botella de agua. ¿Alguien lleva una botella de agua a la difunta Correa? Mire que estamos hablando de la verdad, Bueno, yo sí. Cuando era chico, cuando yo no tenía yo el dominio de la familia. Yo era chico y mi familia, hermano, había que dejarle algo a la difunta Correa, si no se nos enojaba. Y seguramente que algo nos pasaba, algo malo nos pasaba. Me arrepiento, Señor. Claro, pero cuando es chico, ¿viste? Te llevan a cada lugar y bueno, prefiero olvidarme, en realidad, ¿no es cierto? Pero es más fácil creer en una leyenda que nació en San Juan. Yo conozco San Juan. El hermano que me invitó a la iglesia, que me predicó, que me leyó la Biblia, es un sanjuanino, que todavía tenemos comunicación con él, ¿no? Un creyente de verdad, de corazón, con toda su familia. De San Juan, conozco San Juan, una leyenda. Y empezó a crecer la leyenda y la gente le es más fácil creer a una leyenda, a una persona muerta. Póngale que existió. Y póngale que se murió en el desierto, porque San Juan es todo desierto, en realidad mucho desierto. Es un clima semidesértico, se llama, ¿no es cierto? Bueno, póngale que la mujer, la difunta, Correa, el apellido Correa, se murió y llevaba un bebé en brazo. Y póngale que el bebé fue amamantado. Y póngale que existió. Y póngale que ese bebé se salvó de una muerte segura, en forma milagrosa. Póngale que existió. Pero, amado, al ser humano le es más fácil invocar a una muerta, que vaya a saber qué vida habrá tenido la pobre mujer si existió. Está bien, que creer en Jesús. O sea, qué tremendo, Hemos caído como humanidad en garras del príncipe de las tinieblas, de mentira, del padre de la mentira, del engaño. Y hermano, así estamos. Así está la humanidad. Pero nosotros hemos escapado de la mentira. Amén. Hemos creído en Jesucristo, que es la verdad. Por eso, si no lo has hecho, si no te has decidido, entrega tu vida a Jesucristo de todo corazón. Porque Dios quiere hacer algo lindo en tu vida, en tu casa. Hermano, deje de invocar a las personas que han muerto, que han fallecido, porque son seres humanos en realidad. Dios nos dice en su palabra para que no invoquemos a los muertos, que terminemos invocando a Satanás. En realidad son espíritus malignos que engañan a la gente y después le va mal y le echa la culpa a Dios para colmo. Y dice, ¿cómo que Dios no me protegió? ¿Cómo que Dios me permitió esto? Amado, pero en realidad tenemos la palabra de Dios que nos alumbra y nos alumbra con la verdad. Amén. Nos alumbra con la verdad. Mire, Jesús dice que lleno fue del Espíritu Santo. ¿Y qué clase de espíritu es el Espíritu Santo? Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, nueva versión internacional, ¿no?
cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque dice, no hablará de su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y lo anunciará las cosas que van a venir. O sea, el Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo. O sea, la mente de Cristo era una mente aferrada absolutamente a la verdad. Entonces, cuando hay, digamos, algo de mentira, deséchelo, repréndalo, expúlselo de su vida. No lo admita, ni en pensamiento. Por eso Dios aborrece el adulterio, porque es engaño, es mentira, es engañar al que confía en vos, a tu cónyuge. ¿Está bien? Dios nos muestra desde que comienza la revelación en el Génesis, hermano, que Él odia la mentira, que Él no puede soportar que nosotros practiquemos la mentira. ¿Y saben una cosa? Dice la Biblia algo muy importante que ustedes tienen que entender. Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Está hablando de Dios y usted. ¿Andará usted con Dios si usted no está de acuerdo con Dios? No, tarde o temprano, hermano, no andarán dos personas juntas, usted y Dios, si en realidad no se ponen de acuerdo. O realmente abrazamos la verdad, como Dios en su naturaleza es verdad, hermano, y rechazamos al padre de mentira, al mentiroso y padre de mentira. O si no, no va a andar Dios con vos, no va a andar, no, olvídate, imposible. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Desde el principio la Biblia nos enseña que, por ejemplo, Enoc caminó con Dios. Y a partir del Génesis vemos a personas que caminaron con Dios. Abraham caminó con Dios. Job, hermano, tenía una comunión pero perfecta con Dios, una persona íntegra en la palabra. Hacía pacto, aún con sus ojos, y cumplía su palabra. En realidad, hermano, José es una persona íntegra, no había tacha, no había mentira, no había engaño. A pesar de que estaba preso, a pesar de que estaba como esclavo, hermano, no por eso él mentía o engañaba a su prójimo. O sea, usted cuando empieza a ver la palabra de Dios y el ejemplo que tenemos para seguir, eran personas que caminaron con Dios, tenían todos la misma característica, eran personas veraces. Quiere decir que andaban por la verdad. No tenían, hermanos, mentiras. No eran hipócritas. No eran personas que, hermanos, ocultaban cosas, que engañaban a su prójimo. José mismo fue echado en la cárcel porque no quiso engañar a su patrón, que realmente él le debía lealtad. No podía tampoco fallar a Dios, dijo José. O sea, hermano, muchas veces viene la consecuencia por vivir en la verdad, por no rendirnos a la mentira. Pero eso vale la pena, amado, que perder la comunión con Dios. Nunca pierda la comunión con Dios. Nunca pierda la comunión con Dios. Por eso reprenda la mentira, reprenda todo tipo de engaño, porque eso no procede de Dios, procede del infierno. Por eso dice Levítico 11:44 y también Primera de Pedro, la primera carta 1:15, dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. O sea, no tenemos otra manera de vivir la vida cristiana entonces. No hay otra manera, no hay otra forma. El Señor quiere que nosotros le imitemos en cuanto a la verdad, a la pureza, a la santidad. ¿Y sabe qué? El mundo espiritual contrario, destructivo, hermano, de depravación y de mentira, nunca podrá contra usted. Nunca podrá contra usted. Amén. Sé santo, dice el Señor, como yo soy santo, nos dice Dios, hermano, nos dice Dios, por si hubiera algún tipo de duda. En realidad, cuando el apóstol Juan escribe la carta, la tercera carta, habla de un tal Gallo, un gallo.
¿Cuántos gallos hay acá? Bueno, era el apellido, el nombre, qué sé yo, hermano. Pero se llamaba Gallo. Pero era un gallo de Dios ese. Bueno, y dice, no tengo, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, decía el apóstol Juan, mira, en la carta, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí estaba el triunfo del apóstol. Hermano, que los hijos espirituales, también pondera el tal Gallo, ¿no? Porque andaba en la verdad. Y usted, cuando lee la tercera carta del apóstol Juan, va a encontrar que esa palabra se repite, se repite, se repite, se repite. Andan en la verdad. ¿Está bien? Abrazan la verdad. Aman la verdad. Tienen comunión con la verdad. Entonces, realmente, amado, un líder espiritual genuino se va a gozar cuando ve que sus discípulos renuncian a la mentira y andan con integridad. Amén. Entonces Jesús en realidad es el ejemplo máximo, por supuesto, pero también tenemos ejemplos en la Biblia y de cómo Dios nunca lo dejó, nunca lo desamparó. A la persona genuina, a la persona veraz, a la persona que andaba con la verdad, hermano, Dios no le va a abandonar. Amén. Hay una historia en la Biblia, hablando de ejemplos, ¿no? Hay una historia que es la historia de un hombre que recibió del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, y después, en realidad, el pecado de la carne le apagó el Espíritu. Él en realidad lo que hizo, hermano, es apartar el Espíritu Santo de su vida. Entonces, ya como se confundió absolutamente, a pesar de que era un profeta de Dios, y los pecados de la carne le apagaron la luz de Dios. Tal es así que llegó a mentir, a asesinar. Fíjese la relación entre la mentira y el asesinato, porque son de la misma fuente. Es de la misma fuente, amado, la mentira que el asesinato. Entonces mandó a matar a un hombre justo para quedarse con la esposa. ¿Está bien? Entonces, bueno, pasó el tiempo y él pensaba que nadie se había enterado. Él sabía la mentira. En realidad, hermano, lo mandó a matar él. No es que había fallecido realmente por casualidad. ¿Está bien? O sea, la verdad era esa. Y lo hizo para quedarse con la esposa de este hombre justo, que era un guerrero de Israel. Este era el rey David. ¿Está bien? Que realmente, amado, probó el sabor amargo del reino de las tinieblas en carne propia, porque eligió la mentira. ¿Está bien? Como decía el Señor Jesús de Satanás, ¿no es cierto? No permaneció en la verdad. Y ¿sabe una cosa? Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, si hemos conocido, hermano, el mensaje de la salvación, pero dice, más vale, hermano, nunca haberlo conocido, que habiéndolo conocido, volvernos atrás. Volvernos atrás, hermano, elegir el camino de la mentira, de las tinieblas y de Satanás de nuevo, habiendo conocido el camino de la luz y la verdad. Entonces, así le pasó a David, amado. El fin fue triste, el reino, hermano, nunca fue lo mismo. Su reinado verdaderamente terminó, no sé, con mucha vergüenza, con mucha vergüenza. Y él pensó que esa mentira nadie se enteraba. Entonces Dios le manda un profeta y le declara todo lo que él había hecho. Todo lo que había hecho. Porque has mentido en lo secreto, has pecado en lo secreto, Dios te va a avergonzar en público. Y así fue. Y así fue. Entonces él escribe el Salmo 51. ¿Está bien? Arrepentido hasta hasta el polvo. Estaba arrepentido el rey David. Había entendido que a Dios no se le puede engañar. A Dios nunca, nadie, jamás se le va a engañar. Eso es lo que dice la palabra del Señor.
Y él escribe el Salmo 51, que es un monumento al arrepentimiento en forma extraordinaria, ¿no? Y el versículo 6 dice así, una palabra sorprendente, ¿eh? Salmo 51, 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Eso es lo que recibió. Esa revelación recibió después de haber entendido que la mentira es hacer alianza con el demonio. Y es ahí en la intimidad, en lo íntimo, ahí donde debemos practicar primeramente la verdad. En lo íntimo, tú amas la verdad. Y ahí está la fuente de nuestra victoria. Hay poder en la verdad. Hay poder en la santidad. Hay poder en la pureza. Hay poder en el arrepentimiento. Amén. Quisiera ir cerrando contándole algo que me ha sorprendido durante tantos años, ¿no? de la administración de la sanidad interior. Es que hasta que la persona no saca toda la verdad, no es libre. Cuando la persona, bueno, por vergüenza, tal vez porque piensa que no tiene por qué contarlo, hasta que no saca de su corazón toda la verdad, no puede obrar el Espíritu Santo de verdad. Eso me ha pasado tantas veces, de personas que yo he orado pero miles de veces y nunca pasaba nada, nunca lo sobrenatural acontecía de parte de Dios. Hasta que un día se arrepintió de verdad, quiso sacar lo oculto y lo vergonzoso, quiso contar la verdad real de su vida, y ahí es donde recibió la liberación, ahí es donde recibió la sanidad interior. Entonces, Dios te invita a que seas sano, Dios te invita a que seas libre, Dios te hace una invitación de amor, de alguien que te ama, de verdad. Y sin duda Dios no te quiere condenar, Dios te quiere salvar, Dios te quiere sanar, pero vas a tener que elegir la verdad y vas a tener que caminar en la verdad, vas a tener que apartarte de toda mentira. Y ¿sabe una cosa? A Dios no le va a engañar. Y en realidad no somos nosotros los pastores ni los líderes los que sanamos. El que sana es el Señor. Y a Él nunca le podrás engañar. Podrás realmente engañarnos a nosotros. No hay ningún problema. Hasta que entiendas que Dios ama la verdad en lo íntimo. Hasta que entiendas lo que entendió David. Lamentablemente después de pecar muy feo, después de equivocarse, Dios ama la verdad en lo íntimo. Amén. Entonces es tan importante que lo entienda. Es tan importante que te ahorres tiempos y años perdidos en el crecimiento de la vida cristiana. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Es algo profundo, es algo profundo. Miren, dice que en el cielo, dice el Apocalipsis, en Apocalipsis 14:5, habrá 144,000 escogidos, personas que estarán delante de Dios, en la presencia misma del Señor. ¿Quién estará ahí? ¿Quién será escogido de la humanidad? ¿Está bien? Una de las características fundamentales es que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El tema de la mentira no es poca cosa. El tema de la mentira te va a privar de la plena bendición de Dios. El tema de la mentira es crucial. El tema de la verdad es vital, porque es vida espiritual para vos. Amén. No quiero que ande contando tampoco a todo el mundo, porque yo sé que el Espíritu Santo está obrando en este momento. Pero obviamente, hermano, hay cosas que son tan delicadas, ¿no es cierto?, que no es para contar a cualquier persona. Pero sáquelo de su corazón. Pero sáquelo de su interior. Pida oración. Y sabe una cosa, Dios
le va a liberar. Y Dios te va a sanar profundamente tu interior. Amén. Y creo que esa es la voluntad de Dios. ¿Está bien? Cantemos con la verdad. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros, ¿no es cierto? O sea, sacalo. Orad los unos por los otros, dice Santiago. Y seréis sanados, también dice. Claro que sí. Cuando la persona guarda cosas ocultas, el Espíritu Santo no fluye. Una invitación, termino con una invitación para purificar tu vida, le puse yo acá. Le estaba por poner santificar tu vida, pero yo digo algo mejor, alguno no entiende qué significa santificar. A lo mejor todavía no entiende. Es para purificar tu vida espiritual, para purificar tu vida interior, para purificar tu mente, de manera que puedas, sí, tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, tómelo como una invitación de parte de Dios. Dice Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea, está hablando espiritualmente, está hablando figurativamente, está hablando de purificarnos de todo pecado. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Está hablando de ese lugar donde vamos a estar todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados los que quieren purificarse, los que quieren renunciar a la mentira. Mas los perros, le decían los paganos, ¿no? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, o sea, los que practican el pecado sexual, ¿no? Los homicidas, los idólatras estarán fuera. Y todo aquel que ama y hace mentira. Por eso yo le digo, el tema de la mentira y la verdad no es algo menor, es algo muy importante. Si usted quiere tener victoria espiritual acá en la tierra y allí en la presencia de Dios, apártese de toda mentira, porque dice aquel que ama y hace mentira se quedará fuera. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, dice el Señor Jesús. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación que Dios te da. Te advierte en forma dura, directa, de que Él no va a soportar el pecado en su presencia. No lo va a poder soportar, pero te invita a tener vida espiritual y gratuitamente. El que quiere beber, dice, del agua de la vida, que venga, dice Jesús. Y ahí está la invitación que Dios te hace. Ahí está la invitación que Dios te hace para cambiar totalmente tu vida. Pero vas a tener que renunciar a lo que Dios aborrece, a lo que Dios, hermano, no puede soportar. Renuncia y bebe del agua de vida del Espíritu Santo.